Lo que estamos viendo sintetiza los últimos instantes de Nicholas Sutton. Su prontuario era legendario en Tennessee. Proveniente de un hogar turbulento, a los 18 años ahogó a su propia abuela en el río Nolichucky. Pronto fue apresado y en 1980 recibió la pena de cadena perpetua. En esa instancia confesó otros 2 homicidios, el de John Large, su amigo de la infancia, y el de un hombre identificado como Charles Almond. Una vez en prisión atentó contra la vida de otro recluso, llamado Carl Isaac Stepp. Eso le valió una nueva condena en 1986, pero esta vez, condena a pena de muerte. Desde ese momento, Sutton pasó sus días en la prisión de máxima seguridad de Riverbend, en Nashville. Sus abogados apelaron alegando que había sufrido una infancia miserable y que se había rehabilitado gracias al cristianismo, pero nada de eso alcanzó. Según la ley de Tennessee, en enero del 2020 iba a poder elegir la manera en que iba a ser ejecutado, pero mientras la mayoría optaba por la inyección letal, más rápida y más limpia, Sutton prefirió un mecanismo en desuso y que siempre generó polémica: la silla eléctrica. Pero no nos adelantemos. ¿En qué contexto fue inventado este método de ejecución? ¿Quiénes fueron los criminales más célebres en ser ajusticiados mediante miles de voltios? ¿Qué episodios potenciaron las polémicas que siempre generó? Responder a esta y otras preguntas nos va a llevar hasta el 20 de febrero del 2020, el día que se usó por última vez la silla eléctrica. Si esta temática les interesa, podemos adentrarnos también en otros métodos de ejecución en desuso o en los últimos días de infames delincuentes que fueron sentenciados a muerte. Pueden escribir condena en los comentarios si están a favor de que sigamos por este camino. Y ahora sí, comencemos. Desde los inicios de la civilización, las sociedades establecieron castigos para quienes violaban la ley. Si el crimen era grave, la pena era la muerte. En la antigüedad, las ejecuciones eran públicas y servían como advertencia. Así, a los condenados les esperaban crucifixiones, decapitaciones o la hoguera. Más adelante surgieron métodos considerados más eficientes, como la guillotina durante la Revolución Francesa o la horca en Estados Unidos durante el siglo XIX. A fines de ese siglo, las ejecuciones respondieron a los avances científicos, especialmente el desarrollo de la electricidad. En ese contexto se destacó Thomas Alva Edison, un inventor brillante, pero también un empresario feroz. En 1880 participó de la llamada Guerra de las Corrientes, que lo enfrentó con su par, Nikola Tesla. Edison promovía la corriente continua, mientras que Tesla apostaba por la alterna. Ambos buscaban dominar el mercado eléctrico. Edison intentó desacreditar a su rival, demostrando públicamente los peligros de la corriente que el otro profesaba. Entonces, mandó electrocutar animales frente a espectadores horrorizados. Quería probar que esa energía podía ser mortífera. Aquellas cuestionables pruebas llamaron la atención de Alfred Sotwit, un odontólogo e inventor aficionado de Buffalo, en Nueva York. El hombre se acordó de Edison en 1881 al leer una noticia inquietante. George Lemuel Smith, un estibador de su ciudad, perdió la vida al tocar accidentalmente un generador de alto voltaje. Según los testigos, falleció de forma inmediata y sin sufrimiento visible. Sotwit pensó que esa fuerza podía usarse para aplicar la pena capital de manera más rápida y de alguna manera más humana. Sabía que el ahorcamiento solía fallar y prolongaba la agonía de los condenados. Por eso mismo, se puso a trabajar en un mecanismo capaz de exterminar por medio de la electricidad, rápido y sin lugar al error. El proceso fue arduo. Al principio no sabía qué forma tendría el dispositivo. Entonces advirtió que al ser odontólogo trabajaba con pacientes que debían acomodarse en sillas especiales. Así fabricó una con conductores metálicos que irían conectados a la cabeza y los pies del sentenciado, de modo que la electricidad recorrería su cuerpo y le provocaría un destino fatal. Había nacido la silla eléctrica. Sotwit publicó su material en revistas especializadas, pero la comunidad científica reaccionó con escepticismo. Eso cambió en 1886, cuando el gobernador David B. Hill creó la Comisión de Ejecución Humana del Estado de Nueva York. Allí buscaba un método más civilizado para aplicar la pena de muerte e invitó a Sotwit a participar. Su insistencia dio el resultado. El 1 de enero de 1888, Nueva York se convirtió en el primer estado del mundo en autorizar la electrocución como forma legal de ejecución. Luego de años de esfuerzos, de dudas y de críticas, la silla eléctrica ya era una realidad. Ahora, solamente había que probarla. Antes de convertirse en el primer hombre ejecutado en una silla eléctrica, William Kemmler era un hombre conflictivo.
Trabajaba como vendedor ambulante de frutas y verduras, pero pasaba más tiempo entregado a los vicios. De regreso a su casa ejercía violencia contra su esposa, Matilda Ziegler, y la situación explotó el 29 de marzo de 1888. Kemmler llegó ebrio y acusó a la mujer de robarle y de serle infiel con un amigo suyo. Esta vez no le pegó, tomó un hacha y le dio 27 golpes. Fue arrestado de inmediato y recibió una condena a pena de muerte. La ejecución de Kemmler fue fijada para el 6 de agosto de 1890. Las autoridades de la prisión de Auburn le dieron a elegir el método para que le arrebataran la vida: la horca, que aún no había sido desmantelada, o la silla eléctrica. Eligió el método novedoso. Lo atrajo saber que sería menos doloroso y le llamó la atención enterarse que sería la primera persona en la que sería usada. Si bien Southwick siguió de cerca el proceso, no se utilizó su prototipo original. La silla fue construida por Edwin R. Davis, electricista jefe de la prisión. Fabricó un modelo de madera usando materiales aislantes, equipado con 2 electrodos metálicos unidos por una banda de goma y recubierto con esponjas húmedas, fundamentales para conducir la corriente. Uno de los electrodos se colocaría sobre la cabeza del condenado y el otro en la espalda, a la altura de la columna vertebral. Cuando llegó la mañana del 6 de agosto, Kemmler se vistió con camisa blanca, corbata y traje. Luego desayunó, pronunció unas oraciones y se dejó rapar la cabeza. Eran las 6:30 cuando ingresó a la sala de ejecuciones. Lo esperaban el alcalde Charles Thurston junto a su esposa, el jefe de seguridad James Boyle, el médico Edward Charles Pitka y el guardia Daniel McNaughton. También se invitó a 17 testigos y un periodista para cubrir la primicia. Southwick, el inventor, estuvo ausente, pero se mantuvo informado. Sereno, Kemmler se sentó en la silla, permitió que lo sujetaran con correas de cuero y le cubrieran el rostro con una máscara. Antes de que comenzara el procedimiento, dijo sus últimas palabras: «Tómenselo con calma y háganlo bien, no tengo apuro». Una vez que todo estuvo listo, Thurston ordenó accionar el interruptor. Kemmler recibió una descarga de 1000 voltios que los responsables de la silla eléctrica creyeron suficiente para provocarle pérdida de conciencia y un ataque cardíaco. Luego de 17 segundos, cortaron la corriente. El condenado parecía desvanecido y Spitzka no necesitó revisarlo para declararlo sin vida. Pero los testigos más cercanos dijeron que aún respiraba. El médico se le acercó, confirmó que seguía vivo y exigió reconectar la corriente con urgencia. Pasaron unos minutos para la siguiente descarga. En el segundo intento, Kemmler fue sometido a 2000 voltios. Esta vez se quejó por el dolor mientras su cuerpo empezaba a calcinarse. Pronto la sala de ejecuciones olía a carne quemada. Los presentes quisieron vomitar y varios trataron de huir. El cronista más tarde se refirió al hecho como un espectáculo horrible, todavía peor que el ahorcamiento. Pero en ese segundo intento y luego de 2 angustiosos minutos, Kemmler falleció. Cuando le quitaron las correas, todos vieron cómo el humo salía de su cabeza. Las repercusiones de la primera ejecución con silla eléctrica no se hicieron esperar. La prensa lo describió como un acto denigrante. Westinghouse dijo irónico que habría sido preferible exterminar a Kemmler con un hacha, como él había hecho con su esposa. Edison, en cambio, sugirió usar generadores más potentes para evitar fallas futuras. La avalancha de críticas y cuestionamientos podrían haber cancelado el uso de la silla eléctrica. No obstante, el gobernador Hill consideró que la ejecución había sido exitosa en términos técnicos y ordenó continuar con el método. A su vez, coincidió con el fin de la guerra de las corrientes. La corriente alterna se impuso como estándar energético por su mayor alcance y eficiencia. En cuanto a Southwick, el particular visionario, no vaciló en afirmar: aquí culminan 10 años de trabajo y de estudio. Vivimos en una civilización superior a partir de hoy. Falleció en 1898 sin saber el alcance que tendría su invento en otras prisiones durante las siguientes décadas. Tras la ejecución de Kemmler, la silla eléctrica fue adoptada por otras prisiones de Estados Unidos. Se mantuvo el modelo creado por Davis, aunque con el correr de los años, otros técnicos pulieron sus mecanismos. Hasta se ganó apodos. En prisiones de Tennessee y Nueva Jersey la llamaban Old Smoky, en Pensilvania o Florida, Old Sparsky. A los pocos años, la cantidad de condenados que sucumbieron a miles de voltios era abrumadora. Dentro de esta lista interminable surgieron otros casos emblemáticos. El grueso de los sentenciados eran hombres, pero no faltaron mujeres. La primera de la historia fue Martha M. Garretson. En febrero de 1898 atacó a su propia hija, Ida M. Place. Primero le arrojó ácido en su cara y luego la asfixió. Así terminó en la cárcel de Sing Sing, en Nueva York, a la espera de su ejecución. Eso ocurrió el 20 de marzo de 1899.
Se dice que caminó por el pabellón de la muerte con un vestido gris y un sombrero amplio. Sus últimas palabras fueron: Dios, ayúdame. La primera descarga eléctrica duró 4 segundos, con 1760 voltios. La segunda descarga fue emitida por casi 56 segundos, esta vez usando 200 voltios, pero ella ya había perdido la vida. Otras figuras fueron Sacco y Vanzetti, dos inmigrantes italianos y anarquistas. En 1920 fueron arrestados y acusados de un robo y doble homicidio en una fábrica de calzados en South Braintree. El juicio estuvo cargado de testigos dudosos y cuestionamientos por su militancia, y hasta recibieron apoyo de personalidades como Albert Einstein. Luego de 7 años de apelaciones, el 23 de agosto de 1927, fueron ejecutados en la prisión de Charlestown, Massachusetts. Afuera, miles de personas marcharon para denunciar que era una injusticia. Un caso que conmocionó al mundo fue el de Bruno Hauptmann. En 1935 fue acusado de haber secuestrado y liquidado de un golpe en la cabeza a Charles Augustus Lindbergh Jr., el hijo de 20 meses del famoso piloto Charles Lindbergh. El episodio cobró tanta notoriedad que llegó a ser denominado el crimen del siglo. Luego de un juicio mediático le correspondió la silla eléctrica el 3 de abril de 1936. Además, este suceso marcó la historia judicial de los Estados Unidos y originó una nueva ley federal contra el secuestro interestatal, la Ley Lindbergh. Por el lado de la mafia, solo un ampón terminó en la silla eléctrica. Louis Buchalter. El sujeto supo ser una figura temible de los años 30, hasta que fue atrapado y hallado culpable de homicidio en primer grado. Terminó siendo ejecutado en Sing Sing el 4 de marzo de 1944. La silla eléctrica tampoco fue ajena al temible Ted Bundy. Durante los 70, el hombre exterminó a 30 mujeres, convirtiéndose en uno de los asesinos seriales más famosos. Incluso en la cárcel, alcanzó una popularidad digna de una celebridad hollywoodense. Nada de eso lo salvó de ser ejecutado el 24 de enero de 1989. Durante décadas, la silla eléctrica había adquirido una reputación innegable en el ámbito carcelario, pero como concepto de ejecución en sí nunca estuvo libre de polémicas. Desde su puesta en marcha, la silla eléctrica nunca dejó indiferente a la opinión pública. En el sistema carcelario seguían considerando que se trataba de un método de ejecución más rápido y efectivo que la horca u otros de antaño. Las voces a favor se aferraban a la constante evolución del procedimiento y los casos de éxito. Más allá de las estadísticas, otra parte de la sociedad sostenía que la silla eléctrica era un mecanismo tan cruel como los anteriores o incluso peor. Para sostener sus argumentos, resaltaron casos que ocuparon los titulares. Uno de los hechos más conmocionantes ocurrió en la década del 40. Willie Francis, un afroamericano de apenas 16 años, recibió la pena capital por el crimen de Andrew Thomas, el dueño de la farmacia en la que trabajaba. La ejecución debía llevarse a cabo el 3 de mayo de 1946 en una penitenciaría de Luisiana. El personal dispuso de una silla eléctrica portátil a la que bautizaron Gruesome Gertie, u horripilante Gertie, pero cuando descargaron los voltios, el mecanismo falló. Más tarde se supo que había sido mal instalada por un guardia en estado de embriaguez. Francis sobrevivió, aunque quedó en estado de shock. Al recuperarse, trató de apelar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nada pudo revertir su destino. Volvió a ser llevado a la silla el 6 de mayo de 1947, y esta vez lograron ejecutarlo. El caso de Francis escandalizó a un gran sector de la población. Muchos se preguntaban cómo un mecanismo tan defectuoso era considerado más humano que los demás. Una vez más, nadie de las altas esferas de la política y la justicia prestó atención a las denuncias y reclamos. Aún así, un buen número de legisladores comenzaron a buscar métodos menos costosos. Los gastos de energía eléctrica solían ser elevados para las prisiones. Así, en los años 50, surgió la cámara de gas. Esa novedad demostró ser aún más eficiente, aunque no desbancó a la silla. Pero en 1972, la pena de muerte en general quedó en el ojo de la tormenta gracias a un caso específico. Un afroamericano llamado Henry Foreman quiso robar una casa, pero accidentalmente le quitó la vida al dueño. Le correspondió una condena a pena de muerte, pero sus abogados argumentaron que la justicia usaba en exceso las ejecuciones contra la comunidad afroamericana y al hacerlo estaban violando la 8ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe castigos crueles e inusuales. Este episodio pasó a ser conocido como Foreman contra Georgia y tuvo resultados contundentes. La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la pena de muerte era inconstitucional en su aplicación arbitraria y caprichosa. Así, todas las leyes de pena de muerte fueron anuladas, mientras que las ejecuciones pendientes
quedaron suspendidas. Furman contra Georgia parecía haber puesto fin a una era en territorio estadounidense y conformó a los sectores que se oponían a esos castigos. No obstante, varios estados reescribieron sus leyes. De ese modo, lograron imponer criterios más uniformes, como separar el juicio de culpabilidad de la sentencia y establecer agravantes más específicos. Aquellos procedimientos fueron aprobados por la Corte Suprema y así se restableció la pena de muerte. En esta nueva etapa, la silla eléctrica revalidó su fama de método infalible y en 1977 tuvo como protagonista a Gary Gilmore. Él mismo fue condenado a muerte por quitarle la vida a 2 personas, pero en vez de apelar como cualquiera en su lugar, pidió ser ejecutado cuanto antes. Cuando le preguntaron si quería decir unas últimas palabras, solo dijo: "Vamos a hacerlo". Gilmore inspiró canciones y películas, y se dice que esa última frase fue tomada por una conocida marca. El regreso de la pena de muerte y la silla eléctrica motivaron nuevas discusiones. Así como Francis en los 40, la controversia volvió el 4 de mayo de 1990. Jesse Tafero había sido sentenciado por el crimen de 2 oficiales. Debía ser ejecutado en la prisión estatal de Florida, pero el personal cometió negligencia. La esponja húmeda colocada entre la cabeza y el electrodo había sido reemplazada por una seca. Cuando recibió la descarga de su cabeza, surgieron llamas durante 30 segundos. Fue preciso repetir las descargas durante más de 7 minutos en medio de humo y olor a carne quemada, hasta que el reo dejó de respirar. El episodio de Tafero reavivó la ola de indignación pública y mediática contra ese método de ejecución. Se convirtió en un símbolo de cómo los errores técnicos podían transformar una condena en una tortura. No había nada de la humanidad que se le quería endilgar. Los debates sobre la crueldad de la silla eléctrica adquirieron un pulso más firme. Esta vez hubo eco entre los políticos y la justicia. Florida y otros estados empezaron a dudar de este procedimiento. La mayoría se inclinó por la ya mencionada cámara de gas, aunque pronto adoptaron un método que resultó más eficaz, indoloro y económico: la inyección letal. Ya en el siglo XXI, la utilización de la silla eléctrica se volvió esporádica. Parecía más un instrumento del pasado, pero todavía algunos condenados la elegían, como Nicholas Sutton. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Nacido en 1961 en Morristown, Tennessee, la vida de Sutton estuvo signada por la inestabilidad. La madre lo abandonó cuando era chico y quedó al cuidado de un padre golpeador y vicioso. El propio hijo, de adolescente, comenzó a consumir sustancias ilegales. Cuando el padre falleció, Sutton fue adoptado por su abuela, Dorothy Virginia Sutton. La contención no fue suficiente. El joven ya se había entregado a un devenir de delitos. Sutton apenas tenía 18 años cuando quiso sacarle dinero a su abuela para financiar sus adicciones, pero terminó quitándole la vida de un golpe. Para evitar sospechas, metió el cuerpo en una bolsa, lo ató con un bloque de cemento y lo arrojó al río Nolichucky. Aún así fue descubierto por la policía. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. En esa instancia, sorprendió a todos confesando otros 2 crímenes, el del contratista Charles Pomeroy Almond III y el de John Large, un amigo de la infancia con el que vivía en Knoxville. Eso le valió otras 2 cadenas perpetuas. Pero la cárcel no detuvo a Sutton. En el complejo correccional de estado de Morgan, Tennessee, siguió consumiendo y ofició de dealer. Así entró en conflicto con Carl Estep, condenado por abusar de una menor. Para ajustar cuentas, en enero de 1985 Sutton acudió a otros 3 reclusos y apuñalaron a Estep 38 veces. Ninguna defensa logró impedir que en 1986 recibiera la pena capital. Durante décadas, Sutton trató de apelar ante diferentes tribunales. Incluso se convirtió al cristianismo y abrazó un estilo de vida más sano y solidario. Cuidaba de presos enfermos en el corredor de la muerte. Hasta salvó a algunos guardias durante los motines. Por eso mismo, sus pedidos de clemencia contaron con el apoyo del personal penitenciario, pero sus peticiones fueron rechazadas por Bill Lee, el gobernador de Tennessee. De todos modos, no se le prohibió el derecho a elegir el método de ejecución. Sus abogados y los guardias daban por sentado que preferiría la inyección letal. Para sorpresa de todos, quiso la silla eléctrica. La elección de Sutton revolucionó al país. Ningún otro estado usaba la silla eléctrica desde el 2013. Muchos se preguntaron por qué se inclinó por un sistema considerado arcaico. Según se supo, el protocolo de inyección letal de Tennessee había sido objeto de críticas. Algunos expertos decían que podría implicar un sufrimiento prolongado, con sensaciones de ahogamiento, sofocamiento y quemadura química. En comparación, el invento de Southwick parecía más seguro.
El revuelo generado por la pronta ejecución de Sutton hizo que el mundo prestara atención al inesperado regreso de la silla eléctrica. El 20 de febrero del 2020, Nicholas Sutton se despertó temprano en su celda del Corredor de la Muerte en Riverbend, desayunó algo ligero y luego recibió la visita de sus abogados y de varios funcionarios religiosos. Ante cada uno confirmó que era un hombre rehabilitado gracias al catolicismo. Se despidió de ellos y también de algunos familiares. Su última comida consistió en pollo frito, papas fritas y pastel de durazno. Un plato acorde con el sur estadounidense. Parecía no ser consciente de su importancia en la historia del sistema carcelario, incluso de la humanidad. Eran las 19 horas cuando Sutton fue escoltado por guardias desde su celda hasta la cámara de ejecución. Para cuando llegó, una decena de testigos se habían ubicado detrás de un vidrio. Observadores oficiales, familiares de sus víctimas y algunos periodistas. El condenado no se resistió cuando lo aseguraron a la Old Smoky. Un capellán le ofreció unas palabras finales y él respondió agradeciendo a Dios y a quienes lo habían acompañado. A las 19:25 Sutton recibió una única descarga fatal. Según los testigos, resultó un proceso breve, sin complicaciones técnicas ni señales de dolor. Un minuto después, el médico presente confirmó el deceso. La ejecución de Nicholas Sutton en la silla eléctrica motivó artículos en los medios de todo el mundo. Muchos la consideraron el verdadero final de una era. Sin embargo, otros no están seguros. Algo era innegable: aquel método se había ganado un lugar en la historia. La silla eléctrica nació como una promesa de progreso, un método que se pretendía más humano para las ejecuciones, pero lo que comenzó como un experimento devino en una invención que generó toda clase de reacciones. De hecho, hay una pregunta en particular que siempre surge al hablar de la pena capital. ¿Es posible quitar una vida sin cometer una injusticia? Lo que sí sabemos es que esa metodología continúa, no solo en Estados Unidos, sino en países como China, Irán y Arabia Saudita. Desde fines del siglo XIX hasta hoy, se registran unas 4.300 ejecuciones mediante silla eléctrica en territorio estadounidense. Detrás de cada cifra hay una historia distinta, pero un mismo destino: la muerte como castigo. En esos registros hay asesinos confesos, pero también personas pobres, afroamericanos o inmigrantes que jamás tuvieron una defensa adecuada. Esto confirma que ciertas condenas extremas se aplicaron de forma desigual, golpeando con más fuerza a quienes menos podían defenderse. La silla eléctrica trascendió el ámbito carcelario para volverse parte de la cultura popular. Apareció en artículos, canciones, videojuegos, series y sobre todo películas. Fue parte de la trama de distintas clases de producciones, desde policiales como Angels with Dirty Faces hasta el drama sobrenatural The Green Mile, pasando por la terrorífica Joker. Aun cuando parece haber quedado como pieza de museo, la silla eléctrica no solo apagó vidas, encendió debates que todavía no terminan.